Bueno, sin darnos cuenta casi, hemos llegado a la novela número 100 y hemos escogido a una gran señora, gran escritora, premio Nobel de 2013, llamada Alice Munro. La vida de las mujeres, que realmente tiene en inglés, que es el idioma utilizado por ella para escribir, vidas de jóvenes y mujeres, que hace parte de uno de los capítulos finales de esta novela. La vida de las mujeres fue publicada cuando ella tenía 40 años, en 1971. Ella nació en 1931 en Ontario y va a cumplir ya 91 años. Alice Munro es básicamente una cuentista magistral, pero si fuera cuentista solamente habría quedado por fuera. Pero estas grandes escritoras, como también sucede con grandes escritores que fueron cuentistas, podría quedar por fuera Chekhov, por ejemplo, esta lista de los 100. Pues vale la pena incluirlas cuando en su obra aparece una o dos del género no corto, sino del narrativo extenso que es la novela. La vida de Alice Munro es muy al contrario de otros escritores que tienen una vida no con tantos años, pero sí demasiado intensa. Ella, que está ya sobre los 90, es una mujer que se casó 2 veces, dejó el apellido de su primer marido, con quien manejó una librería inicialmente, y luego se regresó a vivir a Ontario, donde vive entre Ontario y Columbia, Canadá. Se ha dicho que Munro tiene un tono y un estilo, un ritmo que uno podría establecer entre ciertos escritores que vienen del siglo XIX y pasan por Chekhov, por Carver, por Cheever, etc. Y es una maestra en tejer, en construir los tejidos, a veces invisibles, de las pasiones humanas, de las relaciones humanas, de las contradicciones humanas, pero de esos tejidos que van por dentro, ¿cierto? No es aquello que se demuestra a golpe, sino aquello que se surce y que produce heridas a veces más letales que las que puede producir un arma blanca, por ejemplo, que hacen parte como de la sensibilidad, de la conciencia, etc. Vamos a cogerle el tono a las 2 primeras páginas de la vida de las mujeres. Es un capítulo que está titulado Flats Road. Pasábamos los días a orillas del río Wabash, ayudando a tío Benny a pescar. Atrapábamos ranas para él. Las perseguíamos. Las acechábamos. Nos acercábamos muy despacio a ellas, a lo largo de la orilla lodosa, bajo los sauces y en las pantanosas hondonadas cubiertas de juncos y espadañas, que dejaban finísimos cortes, al principio invisibles, en nuestras piernas desnudas. Las ranas, viejas, sabían lo suficiente para no cruzarse en nuestro camino.
pero no estábamos interesados en ellas. Eran las verdes jóvenes y esbeltas, las adolescentes jugosas, las que buscábamos, frías y resbaladizas. Las estrujábamos con delicadeza en nuestras manos y las dejábamos caer con ruido sordo en un balde para la miel que luego tapábamos. Ahí se quedaban hasta que tío Benny estaba preparado para clavarlas en el anzuelo. Él no era nuestro tío, ni el de nadie. Se quedaba de pie un poco apartado del agua marrón y poco profunda, donde el fondo lodoso se convierte en guijarros y arena. Iba vestido igual todos los días de su vida. Daba lo mismo donde te lo encontrabas. Botas de goma, un mono sin camisa y una americana de un negro herrumbroso y con botones que dejaba ver una B de piel correosa y roja, bordeada de una tierna franja más pálida. El sombrero de fieltro que le cubría la cabeza conservaba su estrecha cinta y dos pequeñas plumas totalmente ennegrecidas por el sudor. Aunque nunca se daba la vuelta, sabía si habíamos metido un pie en el agua. Si vais a chapotear en el barro y asustar a los peces, marchaos a otra parte. Largaos de mi orilla. No era suya. Precisamente el tramo donde él solía pescar era nuestro, pero nunca nos paramos a pensarlo. Desde su punto de vista, el río, el monte y todo el pantano de Greenwich eran poco más o menos que suyos, porque los conocía mejor que nadie. Aseguraba no haberse limitado a hacer pequeñas incursiones por los alrededores del pantano, sino ser la única persona que lo había recorrido entero. Decía que había un hoyo de arenas movedizas allí dentro, capaz de engullir un camión de 2 toneladas de un solo bocado. Decía que en el río Guaguanash había hoyos de 20 pies de profundidad en pleno verano. Decía que podía llevarnos a ellos, pero nunca lo hizo. Ante el menor indicio de duda, se ofendía. Cuando caigáis en uno, me creeréis. Se dice que esta es una especie de autobiografía de Alice Munro. La narradora es una niña que va a contar la historia de qué es lo que sucede en ese pueblo. Y ahí vamos a encontrar también una de las grandes características de los cuentos, esos inolvidables cuentos de Alice Munro, por lo cual se le concedió el premio Nobel, y es la ambigüedad, ¿no? Es decir, no decidir siempre que uno piensa, siempre que el lector piensa, siempre que el personaje piensa, siempre hay una ambigüedad, algo que puede decirme esto sí, esto no. Pero es esa ambigüedad lo que motiva muchas veces el transcurrir de la vida. ¿Qué fue lo que pensó él de mí? Con Alice Munro estamos terminando entonces esta serie de 100 novelas a las cuales le escogimos el tono en su primera, en su segunda, a veces nos pasamos un poquito hasta la tercera página. Pero con ellas uno ya siente si esa obra nos va a interesar, si esa obra tiene un calibre suficiente como para engomarnos, atraernos, convertirnos en el esclavo de su lectura.
Se nos quedan muchos libros. Quedan por fuera muchos autores, por supuesto. Pero hemos propuesto estas 100 obras que si a alguien le gusta escribir, que si alguien quiere ponerse a leer, podrían ser las primeras para hacer esa inducción. Yo les agradezco haber estado durante todo este tiempo escuchándome y acompañándome realmente en lo que fue esta larga excursión por tantas maneras de ver la realidad, esa realidad que nunca podremos abarcar en su totalidad. Tal vez nos veamos en otro programa, en otra serie, pero pronto les agradezco inmensamente la compañía y habernos preparado para precipitarnos en esos saltos, a veces al vacío, que fueron estas 100 grandes novelas. Mil gracias. He pensado, luego de culminar las 100 novelas, incluir una más. Ya diré las razones por las cuales vamos a hacer eso que antes señalábamos con una palabra muy nuestra, que es una ñapa. Vamos a hacer las 101 novelas con una obra de ciencia ficción infantil que la anunciaré entonces dentro de 8 días, el viernes entrante.